Antes que nada, quisiera agradecer la invitación a participar con ustedes en esta escuela avanzada sobre la producción inmobiliaria, sobre todo a Paulo César y a la misma Beatriz, y también felicitarles por el éxito que creo que hasta el momento está teniendo el evento. Lo primero que tengo que decir es una aclaración sobre el cambio de título de mi presentación que tiene cierta relevancia. Bueno, me presentaron que iba a hablar de la movilidad, obras públicas y desarrollo desigual del territorio. Lo único que queda ahí, más o menos de lo que voy a decir, son obras públicas. En lugar de movilidad, voy a hablar más bien de obras de infraestructura para el transporte, porque a mi juicio la metodología de esa escuela, de esta reunión, tiene que ver con la producción del medio construido y no tanto con el consumo. Y me parece que el estudiar movilidad tiene más que ver con estudiar lo que hace la gente. Es otra metodología. Podría platicar de esto, pero a mi juicio esto no es el tema de este evento. Lo otro que cambio un poco es la idea de la desigualdad en el territorio. Claro, yo entiendo qué quiere decir desigualdad en el territorio, pero me parece no es el concepto más apto para, como criterio para evaluar lo que estamos viendo, y preferiría sustituirlo por la idea de la injusticia urbana y no tanto la desigualdad. Cuando hablamos del espacio, forzosamente estamos hablando de desigualdades. De hecho, la definición del espacio incluye la idea de diferenciación del espacio. El espacio es lo que da la diferenciación de las cosas. Entonces, como explicaría más adelante a la hora de cuál sería mi enfoque para evaluar lo que estoy observando en el terreno de la producción, hablaré un poquito más de la desigualdad, de la desigualdad sustituido por el concepto de injusticia. Entonces, en breves palabras, el objetivo de mi presentación hoy en día es, más que dar una explicación de cómo funcionan las cosas, quiero exponer y demostrar cómo se puede aplicar una metodología para analizar y evaluar, si se puede, las diversas formas de producción y gestión de las obras y servicios públicos, en especial los que tienen que ver con el transporte urbano, que son, podemos decir, son los medios de la movilidad. Mi exposición está en 4 partes, una muy breve para justificar la idea de la economía política de la producción del espacio construido. Y me remitiría a mis propios antecedentes en ese sentido, donde aprendí esa metodología, en primer término, para estudiar el medio construido con un trasfondo de la teoría marxista, sin que esto sea la exploración de la teoría marxista. Eso no es el objetivo principal. Y me voy a remitir a una agrupación de profesionistas, académicos, activistas, con la cual tuve contacto ya hace como 30, 40 años, que se llama la Escuela de Verano de la Bartlett, que es una escuela de arquitectura en Londres. Yo ya para ese entonces vivía en México, pero tenía algunos contactos todavía en Inglaterra. Este grupo se diferencia de la otra
gran inspiración para los latinoamericanos de lo que se llama la Escuela Francesa de Sociología Urbana Marxista, es decir, Castells, Topalov, Lorskin y todos esos que todos conocemos. La diferencia es que los franceses se centraban mucho en el aspecto del consumo y el papel del Estado en la acumulación del capital, y digamos los marxistas más nórdicos se enfocaban más en el problema de la producción. Entre los participantes, además de académicos, arquitectos, había economistas, alguno que otro geógrafo, historiadores, digamos, marxistas de la tradición británica de Hobsbawm, de Thompson, de Forster, ese tipo de tradición. Pero también había activistas sindicalistas que trabajaban con trabajadores de la construcción. Entonces vamos a ver un poco cuáles eran las preguntas que se planteaban hace 30, 40 años en esa escuela. Por cierto, ahí conocí a Yvonne, que creo que está aquí, y nos conocimos en uno de esos eventos de la Bartlett, de la escuela de verano de Bartlett. Luego, eso sería muy breve, luego voy a pasar a mi propia experiencia, como a la acumulación de ideas a partir de investigaciones concretas de la industria de la construcción, en el caso México, para llegar a la producción de los medios de transporte y la infraestructura para el transporte, también en el caso de México. De ahí voy a tratar de sintetizar una propuesta metodológica y al final, quizá lo más importante, pero menos trabajado, es más bien una posición epistemológica. Bueno, ¿cómo evaluamos lo que estudiamos? Más allá de explicar cómo están las cosas, bueno, hay que ponerle algún juicio de valor, eso está bien, está mal, y por dónde vamos. Trataría de cubrir todo esto. Bueno, muy breve. ¿Qué sería la economía política del espacio construido? De acuerdo con ese grupo de gentes activistas pues en la década de los 80, más o menos. Y si pueden leer lo que hay y si les parece familiar a las agendas que están saliendo en las sesiones de la tarde, pues bueno, pueden ver que a lo mejor no es ninguna coincidencia. Esa es una cita tal cual de la agenda que sale en las primeras memorias de esa escuela de 1979. El primer punto es el proceso de acumulación de capital en la industria de la construcción y las especificidades del suelo, que es el tema tratado por Alberto, me parece, el lunes. Segundo, el método histórico, el materialismo histórico concretamente, pero también historia, viendo archivos, ese tipo de cosas, los métodos de los historiadores, y teorías científicas relevantes para el estudio de las transformaciones sociales urbanas, sobre todo en el ramo de la construcción. La relación entre métodos de investigación y acercamientos críticos, y a la luz de los problemas prácticos y políticos a nivel local. Era un grupo de personas muy prácticos, muy involucrados con problemas concretos. Muy importante en su agenda era la organización de los procesos de producción en las obras de construcción, preocupación con las condiciones laborales, cuestiones de salud y seguridad y todas estas cuestiones que tienen que ver con la situación laboral de los trabajadores. Desde luego estaba el problema de las intervenciones estatales, pero como ustedes verán no es el primer punto en la agenda, o sea, está más abajito. Luego después, en esa década de los 80 es justamente cuando se está dando una transformación radical en la manera de organizar la construcción, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, que es donde más salían esas ideas. Entonces se ponía más énfasis en las transformaciones, en los cambios, siempre con énfasis en buscar las continuidades
y las rupturas. Es un método un poco de los historiadores. Posteriormente, como todos los grupitos de izquierda, pues se pelearon entre sí, se dispersaron las agendas y bueno, yo perdí un poco la pista de este grupo y creo que ellos mismos entre sí. Entonces, nada más para puntualizar algunas de las preguntas de investigación que salieron de esto y a mí se me quedaron pegados, es, bueno, ¿cómo se produce alguna obra específica? O sea, no partiendo deduciendo las necesidades para la acumulación, sino observando en el terreno una obra y ver cómo se está produciendo. De ahí surge la idea de forma de producción, que desde luego no es lo mismo que modo de producción, que es un concepto más amplio para toda la sociedad, sino forma de producción específicamente de un tipo de obra en un momento dado. Y las preguntas es, bueno, ¿por qué se decide hacer la obra? ¿Quién decide hacer la obra? ¿Cómo se diseña? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia la construcción independientemente del valor de uso que puede tener la obra? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las relaciones laborales en la producción de esta obra? Y sobre todo, una pregunta que para mí siempre ha sido muy importante y que, bueno, con las pláticas que he tenido con ustedes ha surgido, hay que entender cuál es el negocio de los productores y el negocio de los, por ejemplo, de los agentes en la construcción no es siempre lo que parece. O sea, encontramos a contratistas que se comportan como vendedores de pintura o encontramos a concesionarios que su negocio no es la concesión, sino los subsidios o los derechos de importación. Y ese tipo de ejemplo podemos encontrar a lo largo de la historia. Y también en relación con esto, la naturaleza del negocio va a determinar la forma física, incluyendo la ubicación de lo que se construye. O sea, que si nos interesa por qué este auditorio tiene las características que tiene, habrá que ir a ver cómo fue el arreglo, el arranjo, ¿verdad? de la producción de este conjunto de edificios. De ahí vienen otras preguntas que tienen que ver con la relación de este negocio con el poder político, que tiene que ver no solo, bueno, tiene que ver con la corrupción, con el cabildeo, con todas esas cosas que nos platicó Antonio ayer, sino también vamos a encontrar, como voy a demostrar, hay muchas veces una relación orgánica entre los intereses de la construcción y el poder político. Y en tercer lugar, eso es algo que a mí me interesaba siempre, siendo de origen británico y radicada en México, es esa relación que antes llamábamos el imperialismo y ahora son las relaciones, digamos, desiguales en la globalización, la transferencia desigual de poder y de valor, la articulación de los diferentes modos de producción, como hablaba Pedro de esto en el segundo día, el problema de la sobreexplotación, acumulación primitiva o acumulación por despojo, que ahora se llama. Todas esas cuestiones estaban en la agenda o por lo menos se quedaban ahí. Bueno, mis primeros acercamientos a ese tema de la industria de la construcción fue para el caso mexicano en relación con un proyecto de un estudio sobre vivienda comparativo para diferentes países en América Latina. Ahí conocí a Alberto Lovero, los dos, él estaba por parte de Venezuela, yo por parte de México, nos encontramos ahí. Y como buenos marxistas de aquel entonces, si había que estudiar el problema de la vivienda, hay que ir a la producción, entonces la industria de la construcción se quedó en nuestras agendas.
Entonces yo me puse a ver un poco la historia y las características de la industria de la construcción mexicana. No tenía mucho que ver con el problema de la vivienda, pero igual los estudié. Después, con la influencia de la escuela de verano del Bartlett, cambié algunos enfoques. Entonces, encontramos una situación de la industria de la construcción mexicana que en aquel momento yo pensé que estaba descubriendo las características genéricas, generales de la industria de la construcción. Y creo que estaba muy equivocado, porque lo que estaba viendo era la industria de la construcción mexicana en ese momento, que no necesariamente es lo mismo en distintos países, pero eso no sabía en ese momento. Entonces, lo que encontré que la industria de construcción mexicana estaba compuesto principalmente por contratistas, luego voy a hablar más sobre qué es el contratismo, cómo funciona el contratismo, que había surgido a partir de las inversiones estatales en obras pesadas y también algunos proyectos icónicos de vivienda de interés social en altura modernista en los 40s, y que encontramos también una relación digamos, orgánica entre los líderes, los dueños de las empresas constructores y el Estado. O sea, no era nada raro, más bien sucedía que los directores de las empresas cambiaban de ser director de empresa a secretario de obras públicas, a director de recursos hidráulicos, y eso era natural. Y de hecho, nadie criticaba esto y era lógico porque aquellos eran las personas que sabían qué es lo que había que hacer, o así se pensaba, por lo menos entonces. Tan es así que hasta la fecha en México la recopilación de estadísticas sobre la industria de la construcción la hace no el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, sino la Cámara Nacional de la Industria Mexicana. O sea, empezaban a hacer esto, entonces toda la información que tenemos sobre la industria de la construcción viene de la propia industria de la construcción y la organizan los líderes de ese sector. Esa es la herencia de esto. En la foto es aquí, ¿cómo está? Esto, aquí está Bernardo Quintana, que es el fundador y director durante décadas de la empresa líder más grande en México, que es ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Aquí está el arquitecto Mario Pani, que es el arquitecto modernista icónico de México, que hizo todas las torres y las viviendas de interés social tipo corbusiano. Él estudió en Francia, y que está el presidente Miguel Alemán. Y es el trío, pues, del poder, de la construcción, y casi es la misma cosa, ¿no? El Estado y los agentes. Por el otro lado, y lo otro que encontramos que la industria de la construcción estaba organizada de manera piramidal, una empresa líder en la cúspide, luego otras pocas empresas muy grandes y un montón de empresas muy chiquitas o medianas. También encontramos que no había ninguna capacidad, digamos, de ahorro, de acumulación de capital fijo al interior de la industria, y esto se debía a las condiciones aparentemente muy favorables a las contratistas. Se les pagaban anticipos, se les pagaban liquidaciones casi al 100%. Esa relación favorable con la industria, digamos, contratista se debe, claro, a la relación muy estrecha que tenían con el gobierno, que era el principal cliente en este momento. Y lo otro que encontramos que como contraste de esa situación en los procesos de producción, lo que imperaba era procesos muy poco productivos. En el caso de la obra civil, un uso quizá no necesario de mucha mano de obra no calificada,
población migrante, una simbiosis con modos de producción más, más primarios, ¿no? Sector campesino, sector de subsistencia, que, o sea, el campesinado subsidiaba la industria de la construcción y la industria de la construcción subsidiaba el campesinado, eso encontramos. Y por otro lado, en el sector de construcción de edificios, imperaba lo que llaman el sistema de maestros, es decir, la industria de la construcción cedía al sector tradicional el control de los procesos laborales en la obra. Eso es muy importante hasta la fecha. Entonces, el reclutamiento de la mano de obra, la capacitación de la mano de obra, la decisión sobre cuánto se va a pagar a la mano de obra, y el control del avance de la obra en el sitio se realiza por maestros albañiles que son autocapacitados, que son los responsables de todo ese proceso, que a su vez han pasado, o sea, se han capacitado a través de ese proceso. Y eso es la contrapartida de la muy baja acumulación de capital fija dentro de la industria y el atraso general, sobre todo en los 70s, 80s y bueno, subsiste hasta la fecha, siempre hay continuidades. Bueno, creo que nada más una cosa que en eso no se ve, pero hay una gráfica que se nota muy bien que el producto en la construcción estaba estrechamente ligado con los ciclos políticos en México, eran muy fijos, cada 6 años se cambia de presidente, entonces no pasa nada al final del sexenio y no pasa nada al principio del sexenio, pero en medio es cuando crece las obras. Entonces la industria crece así, ¿no? en picos y valles, ¿no? Entonces ese contraste entre una industria de construcción bastante sofisticada en su cúspide, por lo menos en cuanto a la obra, y de este tipo de obra, ICA por lo menos empezaba a especializar en túneles, son todos ingenieros, se especializan en esto. Esto concretamente es el drenaje profundo, el primer drenaje profundo de la Ciudad de México, que como explicaré después es una obra totalmente necesaria para permitir la expansión urbana, pero también icónica. Y después de haber aprendido a hacer túneles para el drenaje, la misma empresa es la que sugirió que vamos a tener un metro porque ya sabemos hacer túneles. Eso más o menos es lo que sucedió. Y en cambio, el contraste con las condiciones de trabajo muy precarias en la industria. Bueno, en ese momento creo que es importante que quede claro qué es lo que quiero decir por contratismo, porque cada quien puede tener su versión de esto, pero creo que puede haber un consenso sobre cuál es la naturaleza del negocio del contratismo. En este diagrama puedo decir que hay 2 actores principales. Uno es el cliente, que en el caso de obras públicas, por definición, es el gobierno. Sobre eso, por qué es el gobierno, vamos a ver después. Pero el gobierno cliente o cliente-gobierno es uno de los actores, y el otro es el contratista, perdón. Disculpe que eso está en inglés, pues a lo mejor a algunos les ayuda porque entienden mejor el inglés que el español, así lo dejé así. La característica principal del contratismo es que el agente contratista nunca es propietario de la obra que construye, porque no tiene la propiedad de suelo. Al contratista no le interesa el valor de uso ni el valor de cambio en el mercado de lo que produce. Le da lo mismo construir metros cúbicos de concreto en el desierto que en un sistema de metro.
lo que le importa es que alguien le comisiona que haga esto y que le paguen. Entonces, tampoco el cliente tampoco suelta la propiedad del suelo y tampoco la propiedad de lo que se produce. Entonces, en cuanto a la construcción, es el cliente que pues, tiene la responsabilidad de decidir qué se hace, cómo se hace, para quién se hace, y si va a costar, si es una inversión a fondo perdido, pues así es, el gobierno lo paga, y si no, pues cobra la renta por la explotación de la obra que se construye. Otra característica que todos sabemos pues de la construcción en general y cuando se trata de grandes obras en el uso de contratistas es generalmente la necesidad de financiamiento. El gobierno tiene ciertos recursos fiscales para invertir en obras, pero cuando se trata de obras muy grandes necesita recurrir a otro tipo de financiamiento y sobre todo hasta los 80s más o menos, la gran crisis de las 80s fue el paradigma dominante en todos los países, muchos países, de que el gobierno se endeudaba con bancos generalmente extranjeros para financiar las obras que producían. Y estos financiamientos estaban a largo plazo, naturalmente. Otra característica importante del contratismo es que casi siempre conduce a, podemos decir, el subcontratismo. El negocio, si vemos cómo funciona el negocio contratista, el negocio está en función de la inversión, del dinero que invierte y el tiempo que tarda en recuperar esa inversión con una ganancia. Entonces, para acelerar esa rotación, esa ganancia, lo que le conviene hacer es cobrar los anticipos o por lo menos las liquidaciones puntuales y luego subcontratar las operaciones especializadas o subcontratar en general para posponer el momento que tiene que desembolsar para pagar el subcontratista. Y así sucesivamente, el subcontratista a su vez va a subcontratar y vamos a encontrar una cadena de subcontratos en una obra que muchas veces podemos observar cuando vemos un edificio importante y que de repente unos, no sé, campesinos ahí con picos y palos haciendo una parte de la obra que son subcontratados por alguien, que están subcontratados por alguien y en fin, es una cadena. Entonces, ¿cuál es el secreto del negocio del contratista? Pues primero, tener trabajo, hay que tener un cliente que da trabajo. En cuanto más trabajo, mejor, más posibilidad de ganancia. Es importante tener anticipos. En el caso mexicano es un poco excepcional, pagan anticipos, 20% de anticipo por la obra, que hay que ver de dónde viene esto, pero por lo menos liquidaciones puntuales de la obra, y en fin de cuentas es un poco mercantil la relación porque su ganancia depende de la diferencia entre la suma contratada y lo que va a pagar el contratista en realizar la obra. Pues, entonces, también lo que necesitas hacer es maximizar ganancias sobre el capital invertido. A veces no importa mucho la productividad de la mano de obra justamente por ese sistema de subcontratación. Y relacionado con lo mismo, quiere minimizar sus gastos de capital, la inversión propia, y por lo tanto quiere subcontratar. Eso es mi tema predilecto, el contratismo, pero claro, hay otras formas de construir y hay otras formas de crear obras públicas, y de hecho el contratismo es una forma, un arreglo, un arrangio, ¿no? Relativamente nuevo en la historia del capitalismo. Emerge
entre otros lugares, aparece simultáneamente en diferentes contextos, pero el contratismo que yo conozco surge en Inglaterra con la construcción ferrocarrilera a la primera mitad del siglo XIX. Pero hay otras maneras de hacer las cosas que predatan, que anteceden el contratismo. Muy importante, desde luego, está la administración directa por el poder político, quien sea, puede ser la teocracia, puede ser el rey, puede ser el señor feudal, puede ser el Estado moderno, puede ser un gobierno local. Y esto es cuando esa propia entidad de poder político decide que se va a hacer una obra y se responsabiliza de la movilización de la fuerza de trabajo y los materiales y todo para que se haga la obra. Está, segundo término, la construcción especulativa, que es cuando un agente productor decide, bueno, voy a comprar un terreno, voy a construir algo y lo voy a vender en el mercado. Bueno, esto se puede hacer en el caso de edificios y sobre todo vivienda en algunos casos, pero desde luego no se puede hacer si se trata de un metro. O sea, no hay gente que construir un metro y luego ver a quién va a comprar, a quién va a vender el metro. Entonces, la construcción especulativa existe en todos lados, pero por lo menos en América Latina, hasta donde yo sé, no prevalece. Aquí me imagino que hay muchos arquitectos y me imagino que también que hay uno que otro ha comprado un terreno, ha construido algo y lo vende, pero no es lo que domina en cuanto a las formas de producción. En cambio, en algunas situaciones, por ejemplo, la urbanización europea del siglo XIX sí fue a base de la construcción especulativa. O sea, personas que construyeron viviendas y las vendían a casatenientes que alquilaban esta vivienda a la nueva población urbana en el siglo XIX. Pero en general, en México por lo menos existe la construcción especulativa, ha resurgido bajo ciertas situaciones en los últimos 20 años, pero no ha sido hasta ese momento dominante. Luego, desde luego, está lo de la concesión de obras y servicios, que también predata el contratismo como forma de construcción. Y eso es cuando hay, sobre todo cuando se trata de obras llamadas públicas, por X o Z razón, una obra o servicio está en el dominio público. Y en el caso de América Latina, o por lo menos Hispanoamérica, hay dos razones por esto. Primero, la herencia del monopolio de la corona española sobre el terreno, para empezar, la propiedad del terreno en primera instancia, y otras cuestiones como vías de comunicación, como agua, como subsuelo, o sea, todos esos conceptos en última instancia son propiedad del rey, y ya después de la independencia pasan a ser propiedad del Estado, y eso está reflejado en todas las constituciones. Pero hay otra razón, que es la influencia del derecho administrativo francés en nuestras constituciones, en nuestras definiciones de qué es lo público, que define claramente qué es lo que le toca hacer al Estado, entre otras cosas, servicios municipales, agua, transporte, vialidades, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay una herencia, digamos, administrativa de eso es lo que debe hacer el Estado. Entonces, cuando el Estado no lo puede hacer, o que hay una iniciativa privada que quiere incursionar en ese terreno, construir ferrocarriles, construir vialidades, construir sistemas de agua, construir transporte, lo que sea, necesita tener la figura de la concesión, que por cierto es francés, la idea es una palabra francesa y viene de Francia.
En otros países tiene otro nombre, puede ser franquicia, puede ser permiso, puede ser los ferrocarriles en Inglaterra, por ejemplo, no se llamaba concesión, era un acto de parlamento que daba el permiso para explotar, para construir y explotar la línea. O sea, son diferentes modalidades en diferentes países. Bueno, después del reinado del contratismo hasta los 80 más o menos, ha regresado la figura de la concesión bajo una serie de arreglos o figuras dentro del paquete que se llama asociaciones públicos privados, que son varios, ¿no? Aquí están, tipos de concesión, que construyes, operas y después de 20 años les pases otra vez al Estado, o construyes, tienes la propiedad, operas y luego transfieres, o debut, que es diseñar, construir, operar, tener la propiedad y después transferir. En fin, son diferentes figuras de concesión que se aplican hoy en día en la construcción de obras. No son mutuamente excluyentes el contratismo y la concesión, porque generalmente el concesionario contrata a alguien la construcción de la obra. A lo que voy es que el famoso PPP, las sociedades, asociaciones públicas privadas, no se inventaron con el neoliberalismo, se inventaron con el liberalismo, la primera oleada del liberalismo, y el ejemplo más importante para América Latina es la construcción ferrocarrilera, es los transportes urbanos, muchas veces sistemas de agua y drenaje, electricidad, etcétera. Bueno, brevemente, cómo funcionan esos arreglos. Eso es administración directa. Aquí tienes el Estado, el gobierno, que de alguna manera construye el edificio, explota el edificio, subsidia el edificio o el servicio o saca provecho, y esto se extiende muy en la historia remota. Entonces hay diferentes maneras de obligar a la gente a trabajar en obras públicas, que va desde el trabajo tributario, esclavismo, hasta el trabajo asalariado. El gobierno también en ese caso tendría la responsabilidad de ensamblar materiales, planta, equipo, etcétera, para la realización de la obra. Y esto se financia desde luego como toque en cada momento histórico. Para dar un ejemplo, en el caso de la colonia mexicana, prácticamente todas las obras públicas que se realizaron fue por administración directa y con trabajo tributario, heredado inclusive del régimen prehispánico. Eso explicaría. Hoy en día hay algunos ejemplos de administración directa que quizás son importantes de rescatar. Por ejemplo, algunas obras municipales, reparación de calles, ese tipo de cosas, a veces se hace por administración directa, es decir, son empleados del sector público que realizan las obras. Ese es un ejemplo de la gran obra de la colonia mexicana, que es una obra de desagüe. Los españoles llegaron y sentían la necesidad de desaguar el Valle de México. Como ustedes saben probablemente, que la Ciudad de México está situada en un lago que no tiene una salida, es una cuenca cerrada, no tenía salida de agua, entonces había que hacer canales o túneles o alguna cosa para desaguar, para permitir la expansión de la ciudad. Entonces, la administración colonial durante 200 años estaba tratando de construir esta obra magna que costó la vida de 200,000 indios y un montón de dinero. Lo importante de todo esto es, como es una obra tan importante y tan icónica, es una obra muy bien documentada.
Y hay una tradición de documentar muy bien estas obras. Entonces, a los historiadores les fascina esto porque hay mucha información al respecto. Esos utilizaban una forma de trabajo tributario que se llama el cuatequitl o el tequio, que se supone que estaba abolido con la abolición de los repartimientos en el siglo XVI, pero seguía funcionando durante la colonia para obligar a los indios a trabajar en las obras. La diferencia con la esclavitud es que se les pagaba un poquito. Igual se morían en las obras porque eran muy duras. Pero también podemos ver, hay dos ejemplos de la administración directa de las obras como una forma de resistencia al avance capital. El primero es que ese día del tequio sigue hasta la fecha en México y también en Perú, no tenía otra palabra, pero también se utiliza, que es el trabajo comunitario para realizar obras para el beneficio de la comunidad. Y esto ha sido la manera principal que se ha logrado la urbanización física de de los asentamientos informales en México. El gobierno pone materiales y la comunidad pone mano de obra y se construyen las redes de drenaje, de agua, pavimentación de las calles, alineamientos y todo ese tipo de cosas. Y hoy en día eso se puede organizar independientemente del Estado, inclusive como una forma alternativa de hacer obras. Por otro lado, y regresando a la escuela de verano de la Bartlett, en ese momento había un movimiento fuerte que quería que los gobiernos locales, sobre todo, construyeran todas sus obras por administración directa, es decir, que tuvieran como empleados un ejército de trabajadores de la construcción y profesionistas de la construcción para construir vivienda, para construir la infraestructura, etc. Esto para, desde luego, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Desde luego, ese día no procedió, todo lo contrario, hasta el contratismo se tuvo que echar para atrás en la década de los 80, justamente por el problema financiero que esto implicaba. La tercera forma que desde luego existe es cuando se concesiona la obra, en este caso el gobierno cede la propiedad y el usufructo y el valor de uso de la obra construida a un tercero, una entidad privada, el concesionario o el que tiene la franquicia, que ellos tienen la responsabilidad no solo de organizar la obra, sino también buscar el financiamiento de la obra. Y generalmente contratan, a veces sí, a veces no, contratan a otra empresa para organizar la obra en sí. Pero lo importante es que el gobierno traspasa tanto el financiamiento como la propiedad y usufructo de la obra en un momento, durante un tiempo determinado. Ahora, no todas las cosas se pueden concesionar. Para concesionar una cosa, tiene que ser o rentable para que la empresa privada le interesa en hacer esta obra, o bien el Estado tiene que subsidiar al concesionario para que sea rentable, si no, el negocio no le va a entrar. Muy concretamente, a finales del siglo XIX, en el caso de la Ciudad de México, las aguas residuales de la ciudad no era un negocio rentable. Bueno, como dije, como segundo paso de mi evolución en cuanto a acercamiento a la industria de la construcción, yo había notado cierta semejanza entre el contratismo mexicano y el contratismo británico, cosa que me llevó a pensar que todas las industrias de la construcción eran así. Equivocación, no es así, pero había ese conecte entre contratismo británico y contratismo mexicano, más o menos, con ciertas diferencias. Entonces, regreso al problema del agua en la Ciudad de México, que esa es una
un plano del siglo XVII que representa los lagos como una bestia del apocalipsis, o sea, lo peor, que había que quitar el agua. Esa fue la consigna de la colonia que heredó también el Estado independiente. Y desde luego, ese tipo de cosas, eliminación de aguas residuales, era difícil concesionar, porque ¿qué podía hacer el concesionario con las aguas? Sobre todo porque ya empezaban a ser aguas negras y no solo aguas residuales. Y no se estaba pudiendo hacer por administración directa, principalmente por problemas de mano de obra. Ya no estaba el recurso del trabajo tributario. Entonces metían presas, metían léperos, metían vagos, metían a todo el mundo para excavar esas obras. Ya tenían otro proyecto de desagüe, no el colonial, otro proyecto más ambicioso, y no avanzaba porque los presos y los léperos y los vagos y los muertos de hambre no es la mejor manera de hacer obras grandes. Entonces, de repente, el futuro ministro de Hacienda, José Yves Limantour, que era presidente de la Junta de Desagüe de la Ciudad de México, que tenía la responsabilidad de organizar las obras para proteger la ciudad de las inundaciones, decía, bueno, pero los países de veras, los avanzados, los industrializados, ellos tienen otra manera de hacer las obras que se llama contratar las obras a empresas capitalistas, y ellos sí son muy eficientes y tienen maquinaria, así van a poder. Entonces empezaban a buscar contratistas, y es interesante. Hubo pruebas con 2 o 3 contratistas, entre ellos una empresa norteamericana que sigue hoy en día, que es la Buciros, que no sé si ustedes saben que Buciros fabrica maquinaria pesada. Entonces Buciros tenía dragas, pero no pudieron porque el gobierno no tenía el financiamiento para pagar al contratista. Entonces acudieron a la banca, y la banca internacional en ese momento estaba en Londres, y como condición del préstamo que la banca en Londres le dio al gobierno mexicano para construir el canal, fue que se contrataba una empresa británica para la realización de la obra. Y el contratista que obtuvo el trabajo, bueno, fue el tema de mi tesis doctoral en Historia Económica, que es un sujeto que en ese momento, estábamos hablando de 1889, era un contratista mediano, con poca experiencia fuera de Gran Bretaña, de hecho con poca experiencia en general, era de tercera generación, pero no era muy grande. Pero un intermediario le encontró ese contrato en México, se encontraba en Nueva York haciendo los túneles de Hudson, por cierto. Entonces se fue a México para ver qué se trataba, y hizo un trato con el presidente Porfirio Díaz. Y el asunto es que él sí tenía acceso a usar maquinaria, aunque nunca había usado ese tipo de maquinaria, no tenía realmente el know-how, aprendió a hacer esto en la obra de desagüe. Y de ahí pues fue todo un éxito, y ese contratista monopolizó prácticamente todos los contratos de grandes obras de esa época. El puerto de Veracruz, saneamiento de Veracruz, saneamiento de otros puertos, construcción de otros puertos, ferrocarril de Tehuantepec, etcétera. Y en el camino encontró petróleo, y es más conocido como petrolero que como constructor. Pero yo, siguiendo la pista de ese señor, me di cuenta que su gran como salto adelante como empresa, como persona, el tamaño de su fortuna, se basa en estos contratos con el gobierno mexicano a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX.
Entonces hay bueno, esos son los contratos mexicanos, pero en México esos son los otros contratos y esa es la fecha de inicio de los contratos, pero es lo que le permite el ascenso social en su país de origen. Primero dicen Sir Whitman Pearson y luego le dijeron Lord Cowdery y bueno, cuando eso es en 1911 le hicieron Lord y adoptó su escudo que reconoce la contribución de su fuerza de trabajo, que es muy importante, que por un lado son los buzos ingleses o irlandeses que le ayudaron a construir los puertos, y por otro lado es el peón mexicano que le ayudó o sea, en lugar de unicornio, leones, este tipo de cosas, pone a estos cuates en su emblema heráldico. Ahí está su mujer con una bicicleta de plata, porque en un momento de crisis económico en México le pagaron en plata, entonces no sabía qué hacer con la plata y su bicicleta para su mujer. Bueno, ese sujeto aparece en los libros de historia más como petrolero, por sus intervenciones en la revolución, por todos los problemas diplomáticos, pero a mí me interesó la fase de la construcción. La ventaja de ese sujeto es que dejó todo el archivo de su compañía, incluyendo sus apuntes personales, lo mandó en un archivo que uno podía analizar, cosa que generalmente no sucede cuando uno se mete a estudiar las obras de construcción, que es una caja cerrada y nadie sabe qué sucede. Y es notable, él decía, un buen contratista hace esto y esto y esto y esto. Y entre otras cosas, dice, hay que asegurar que te paguen con puntualidad, hay que asegurar el financiamiento, que tu cliente tenga de dónde pagarte, hay que ser productivo, hay que acelerar el proceso de producción, todo lo contrario de lo que se había pensado antes en relación con las obras públicas en México. Y para eso necesitan máquina importada, necesita mano de obra capacitada, y para la mano de obra no capacitada había que alimentarlo bien, había que darle vivienda, en fin, había que tratar muy bien a la mano de obra. Era capitalista, reconocía la importancia de la productividad para explotar la mano de obra. Como contrasta esto, bueno, en México y me imagino en toda América Latina, en esa época se estaba drenando los pantanos para buscar terrenos y cosas así, y en el mismo Valle de México hay otro canal que se construye, esa vez sí es por concesión, porque en ese caso sí hay algo que concesionar, que son los terrenos que se liberaron cuando se hizo el canal. Y es interesante que eso se hizo por concesión y el concesionario empleaba métodos tradicionales para hacer su canal, pues con gente de muy baja capacidad y muy mal pagados. Ahí está el contraste con este otro canal de Chalco. Bueno, un punto para mí importantísimo en esta metodología, podemos decir que es seguir el dinero, ¿no? Como en la película sobre Watergate, ¿no? Que para entender lo que está pasando hay que seguir la pista del dinero. Bueno, no se ve nada, pero logré documentar tanto en los archivos en Inglaterra como en los archivos en México, dónde entraba el dinero y por dónde pasaba y dónde salía. Y lo pongo en pesos y libras. Una parte del financiamiento venía del préstamo inglés, y otra parte venía de recursos fiscales, otra parte venía de deuda interna y así. Pero lo interesante del caso, y viendo ese problema de las transferencias y el despojo y las relaciones imperiales, todo esto, encontré que en cuanto a libras, el 53% de lo que se le pagó al contratista, a Pearson, o se quedó o se regresó a Inglaterra en forma de lo que le pagó de Pearson a su mano de obra inglesa, lo que le pagó por las dragas, por las ganancias repatriadas,
es el 50% de lo que le pagó. Y la otra parte se gastó en México, en materiales, mano de obra, etc. De todo lo que costó la obra, bueno, aquí está, desde el punto de vista mexicano, de todo eso, el 40% se gastó en México y el 60% se queda en Inglaterra, ya sea por Pearson, ya sea por los descuentos al préstamo, porque de esos préstamos internacionales, como era de alto riesgo México en ese momento, de los 11.3 millones de pesos que prestaron, esos costaron 7.5 billones de pesos. Es decir, la mayor parte se quedó ahí, como comisiones, intereses, etc. Y hay que recordar que esta deuda, México se quedó con esa deuda hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto más la deuda ferrocarrilera y otra cosa. Es una cosa de a largo plazo. Otra cuestión, voy más rápido. Una cosa que permitió ese estudio es comparar los contratos de ese señor en México y en Inglaterra, porque cuando estaba haciendo el puerto de Veracruz en México, al mismo tiempo estaba haciendo el puerto de Dover en Inglaterra con el gobierno británico. Entonces, las condiciones, las especificaciones de las dos obras son muy parecidas en cuanto a extensión. La gran diferencia que Dover era un poquito más difícil porque había que excavar, había que dragar roca, y en el caso de México era arena y coral, o sea, era un poquito más blanda, más fácil. Pero lo importante es, y eso se refiere a lo que vimos ayer y antier, creo, en el marco normativo, el marco legal de la realización de las obras, que es muy diferente en un país y otro país. Y eso se refleja en el mismo contrato de obra. Bueno, en el contrato para México es un documento de 7 páginas. La mayor parte de este contrato se refiere a cómo el gobierno mexicano iba a conseguir el dinero para pagarle a Pearson, ¿no? Eso es lo primero que tenía que asegurar ese contratista. Claro, había unas especificaciones generales, que había que ser no sé cuántos kilómetros cuadrados de dragado, muy vago, unas 2 rompiolas en general, ¿no? Pero literalmente, y dice, bueno, y todo lo más que se necesita, la construcción de tranvías, ferrocarriles, terminales, almacenes, etcétera, 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 en el contrato. O sea, era un contrato abierto que iba creciendo sobre la marcha. Lo que sí estaba especificado eran los precios unitarios por dragado, pero no todas las otras obras, ¿no? Ahí. Bueno. También se especificaba cómo se iba a pagar. Bueno, en el caso de Dover, desde luego no hay mención de cómo el gobierno británico le iba a pagar a Pearson. Eso no aparece en el contrato. Segunda cosa es que solo el contrato es un libro de 106 páginas con todas las especificaciones del caso, dibujos, etcétera, etcétera. Esto, y además hay un documento aparte que se llama la cuantificación de obra, y esta cuantificación de obra es realizado por un tercero que ni es el cliente, gobierno, ni es el contratista, sino otro profesionista liberal que emergió pues desde el siglo XVIII, XIX en relación con la consolidación de la industria de la construcción, y es un cuantificador de obra, agromensor podemos decir, ¿no? Es el descendiente del agromensor, pero no es el contratista, y él independientemente elabora unas listas, no sé cuántos metros cúbicos de esto, metros cuadrados de ese otro, y se hace una lista que es otro libro de dimensiones grandes. Y vienen ahí las especificaciones de lo que debe hacer, cómo debe entregar el contratista la obra. Interesante en el caso del contrato de Veracruz,
se da un anticipo del 20% y se dan liquidaciones del 90%. Y también le da el libre uso de 2 canteras de material y le da transporte gratuito de la cantera al puerto para hacer su obra. No hay ninguna especificación sobre cómo se va a tratar la fuerza de trabajo ni nada por el estilo. En el contrato de Dover también son liquidaciones del 90% de la obra, del valor de la obra, mes por mes, pero no hay anticipaciones, desde luego. Y desde luego el contratista tiene que buscar todo el material, equipo, etcétera, etcétera, y unas cláusulas muy claras sobre cómo se tiene que tratar la mano de obra, que no tiene que trabajar los domingos y horas extras y todo eso. Bueno, las consecuencias de todo esto en la industria de la construcción mexicana son más o menos claras, pero no son continuas. Este sujeto, Pierson, quedó como persona non grata después de la revolución, porque, bueno, por lo que hizo en la revolución y se alió con el lado perdedor, podemos decir. Entonces, yo sé, por los debates de la Constitución de 1917, quieren a toda costa evitar que haya contratistas extranjeras que fueran a México a hacer las obras de esta manera. Tenían el ejemplo de Pierson muy claro, no lo querían. Entonces, en la Constitución de 1917 viene la idea de que las obras tienen que licitarse y después en otras legislaciones viene la idea de que tienen que ser contratistas mexicanos, más bien después de los 40. Hay un periodo en que en poco regresan algunos contratistas extranjeros y luego empieza a haber en los 30 la construcción pública de presas, ese tipo de cosas, con unas condiciones de extrema corrupción, ¿no? Así que los gobernantes más o menos se pagaban a sí mismos para hacer las obras. Y ya para finales de los años 30, un grupo de ingenieros mexicanos, hay que mencionar que paralelo a la consolidación del Estado postrevolucionario, hay también la consolidación de un sistema de formación profesional que va junto con, bueno, sobre todo de ingenieros que trabajaban en las obras. Pues ya para finales de los 40, un grupo de esos ingenieros decidieron fundar la primera empresa contratista importante para realizar estas obras del Estado, y es justamente esta empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, que era la empresa constructora más grande del país. Pero contratista. Y ellos, digamos, dominaban el escenario de la construcción hasta la apertura comercial y los excesivos tratados de libre comercio, no solo con el de Norteamérica, sino otros, que obligaban a México, como a todos los países de América Latina, a abrir su mercado de construcción, les obligaba a licitar sus grandes obras, permitir la presencia de empresas extranjeras. Y luego, paralelamente, hay, como ustedes saben, crisis financiera de los 80 que impide que el gobierno mexicano se siguiera endeudándose para contratar las obras, para pagar a los contratistas. Era imperativo buscar otras maneras para financiar las obras, y de ahí vienen esas asociaciones público-privados y toda la gama de posibilidades de tipos de contratos de concesión con la participación del sector privado. Ese diagrama me gusta mucho porque en el centro está el concesionario y el gobierno está como uno de muchos de los otros actores que aparecen en el diagrama, no está en el centro de ese diagrama. El centro está el concesionario, está el contratista, el proveedor de no sé qué, el operador, la institución financiera, banco,
etcétera, pero el Estado no está en el centro. Bueno, voy a… resumen. Ese resumen es un poco como lo que está saliendo de las discusiones de ayer, antier y el primer día. ¿Qué principios metodológicos podemos sacar de todo esto? Bueno, identificar los actores principales y secundarios, así como las relaciones entre ellos, tanto relaciones económicas como políticas, y identificar quiénes toman las decisiones ahí. Segundo, seguir la pista del dinero, dónde entra y dónde sale, y quién se queda con qué. Esto, desde luego, incluyendo subsidios, que es importante porque quiere decir que todos los contribuyentes están pagando los beneficios de alguien. ¿Cuál es el papel del Estado y su relación con otros actores? ¿Cómo se financia la obra y qué tiene que ver con circuitos internacionales, si los hay? Ver las rentas del suelo generados y quién se apropia de ellos. En el caso de contratos, la renta del suelo no entra en la ecuación porque el actor privado principal no es propietario de lo que se produce. Cómo el arreglo entre todos esos actores determina lo que se va a producir. Identificar la dependencia a futuro de lo que se está haciendo. Eso son dos cuestiones. Primero, porque las obras, cualquier construcción es permanente, ¿no? Este edificio se construyó en los 60s y aquí estamos, es lo que determina. Se hace una red de metro, pues es lo que hay, no lo podemos cambiar tan fácil. Pero no es solo la obra en sí, sino la manera de hacer las cosas que se van heredando de un momento a otro, son las continuidades, digamos. Es importante reconocer la diferencia entre los países y sobre todo el papel del marco normativo, como expliqué con la comparación de los contratos. Por último, analizar, evaluar los costos-beneficios de la obra, no solo desde el punto de vista del consumo, sino también desde el punto de vista de la producción y qué pasa con la fuerza de trabajo en la obra. Bueno, ya tercera parte, una metodología para observar y evaluar tendencias en la producción, concretamente del transporte, que eso ya apliqué ya después. Entonces, esto es lo que acabo de decir, identificar actores, un negocio, flujo de dinero, etcétera, etcétera. Creo que en el caso de transporte es necesario identificar por lo menos tres instancias. Uno es la infraestructura para el transporte, otro son los vehículos, que hay que decir es una forma de espacio urbano, los vehículos de transporte es espacio urbano. Y por último, quién está aprovechando el servicio, porque son etapas muy distintas en el proceso de producción. Si hacemos esto, distinguiendo esas etapas, y a lo mejor hay más, o sea, ya con la tecnología, hay proveedor de tecnología, boletaje y todo esto que a lo mejor es otra cuestión. Las dicotomías que siempre utilizamos y luego tratamos de escapar de ellos, se van desbaratando. La diferencia entre público y privado, eso esconde la presencia de lo privado en lo público, por ejemplo, la participación de empresas en las iniciativas y en la construcción de obras de transporte, que generalmente se considera como público, pero también distinguir entre lo colectivo particular, que esconde la presencia de lo público en lo privado, por ejemplo, en la construcción de vialidades sobre el cual corren los automóviles, los autobuses o ómnibuses privados, etcétera. Y por último, esa distinción entre lo social y lo privado que a veces no está demasiado claro. Bueno, para empezar ya a hablar concretamente del transporte, muy rápidamente
yo creo que hay semejanzas con Sao Paulo. Tenemos una población de 21 o 22 millones de personas. La última encuesta de origen-destino es 2007, así que no estamos muy actualizados en esto, pero de ahí sabemos que más de la mitad de la población se mueve en la ciudad en lo que llamamos colectivos, que son concesiones a individuos con vehículos de baja o mediana capacidad. El 29% usa el automóvil particular, el 20% usa el metro, ya sea en un solo viaje o combinado con otros medios de transporte, el 13% usa autobús, ómnibus, y el 8% usa taxi, que está en aumento. El taxi es como el transporte del futuro. Si da tiempo, voy a analizar. Cuando se aburre me dicen y me paro, por favor. Pero había propuesto analizar dos medios, el metro y los colectivos, o sea, los dos principales medios de transporte, pero que se contrastan mucho. En cuanto al metro, yo puedo identificar dos etapas, un poco la etapa del contratismo y la etapa de la concesión, de la sociedad público-privado. Y yo lo puedo ver, hay etapa preclásico cuando se empieza a hacer, luego etapa clásica cuando se expande el metro, y luego los últimos años es postclásico, que es un relajo, la verdad, ¿no? Con la intervención de los privados. Y los colectivos, que es un poco el símbolo de lo peor que puede haber en el transporte, que son los más contaminantes, de baja capacidad, son inseguros, etcétera, etcétera. Todo lo cual es más o menos cierto, pero también tiene sus virtudes. Entonces, para eso tendría esa grilla, esa matriz para analizar, dividiendo infraestructura, vehículos y servicio, quiénes son los actores y sus motivaciones, quiénes son los actores secundarios y en este caso el transporte, cómo fluyen los subsidios abiertos y ocultos en el proceso de producción de la infraestructura, de los vehículos y del servicio. Bueno, no voy a detallar mucho en cada uno, pero uno va llenando quiénes son los actores en cada caso, ¿no? En la etapa preclásica y clásica del metro hay un actor muy fuerte, que es este famoso contratista mexicano que se llama ICA, Ingenieros Civiles Asociados, que es era el líder de la construcción mexicana. Ellos fueron los que tuvieron la idea de hacer metro en la Ciudad de México. Es iniciativa de ellos, de la empresa privada, no del gobierno. De hecho, el gobierno de la ciudad estaba en contra de hacer un metro porque ese gobierno de los 60s se llevaba muy bien con la alianza camionera que monopolizaba el transporte en ese momento. Entonces, él no dejó entrar el proyecto. Pero esta ICA se organizó pues el financiamiento de la obra en la forma de, por un lado, un préstamo blando del gobierno francés en combinación con un préstamo bancario del Banco Nacional de París, también francés. Se combinaban esto junto con recursos fiscales internos. Y en este sentido, pues lo importante ver ahí que es una especie de contrato llave en mano antes de que se inventara el término contrato llave en mano o sociedad público-privado, pero así se hace, ¿no? Como contratista. Actores secundarios, gobierno francés, el gobierno local, los proveedores franceses secundarios. En la propuesta venían también los proveedores franceses del metro, que todo lo metal mecánico, lo eléctrico, etcétera, etcétera, es de tecnología francesa. Y los subsidios, claro, son las inversiones directas en el caso de la infraestructura.
En caso de los vehículos, venía un poco en ese paquete los constructores de vehículos, Alstom, que tenían, y Bombardier luego entró y compró un armador de vehículos en México. Después entró otros proveedores de vehículos, menos monopólico esta parte, y estaba manejado por el organismo paraestatal del metro. En cuanto al servicio, es el organismo paraestatal que organiza el servicio, actores secundarios, el sindicato, los trabajadores de vigilancia, el sector informal que también anda por ahí, que presiona y están ahí actuando, digamos, y los usuarios que de repente son consultados de todo eso. Y subsidios, pues los puedo calcular. El metro, además del subsidio a la inversión, el subsidio a la operación es muy alto. Y bueno, traté de armar mi cuadrito igual al caso de Pearson, de cómo entra el dinero y cómo sale. Como era más actual la obra, hay menos detalle en cuanto, pero más o menos, ¿no? Podemos ver el gobierno francés, el banco francés. Mucho de ese dinero francés ni siquiera salió de Francia, se va directo a los proveedores franceses. Es una situación rara que los contribuyentes franceses están subsidiando a las empresas francesas para vender metros en México, pero bueno, así fue la cosa. Luego los actores, ese es el banco por el cual pasa el préstamo, el gobierno de la ciudad, el gobierno federal que también subsidió bastante, el consorcio de proveedores franceses de tecnología y trenes y demás. Y bueno, lo que se tiene es una obra de 73 kilómetros de metro que costó, creo, más o menos 58.5 billones de pesos de 1988. Y otro actor importante, desde luego, es el contratista que se encargó de toda la obra civil del metro de esta época. Podemos decir que es un monopolio redondo, nunca se licitó nada, venía todo en paquete. Bueno, es el segundo etapa, pero sí. Es un monopolio. La idea era pues que los actores privados que iban a construir el metro eran ellos y podían ser ellos nada más. Bueno, luego con los crisis financieros y demás ya no se podía seguir ese modelo, ni por el monopolio, porque los actores internacionales pedían licitaciones y eso, y tampoco aguantaban las finanzas públicas. Entonces, para la última línea, hay otro modelo que sabemos que está pasando en Sao Paulo también, que se está privatizando o semi-privatizando la obra. Entonces, lo más chistoso que el modelo cambia, pero los actores son los mismos, se adaptan, ¿no? Entonces, sigue siendo ICA, el nuevo actor, por cierto, es Carlos Slim, que viene con el dinero, porque no todo el dinero, 20, 30%, no creo que 20% del dinero y cambia todo el modelo. O sea, el gobierno pone 80% y yo creo que ya hoy en día es más, pero conceder el 20% del financiamiento tiene mucho más poder los actores privados. Y luego hay otros actores secundarios, los otros proveedores. Se piensa, bueno, el gobierno local pone dinero, el gobierno federal pone un poco de dinero, desde luego hay costos ambientales y demás. Interesante, ahora los vehículos son concesionados, es el esquema BOT, o sea, CAF, la empresa española, hijito de Alstom, por cierto, arma los trenes en España, los manda a México y va a rentar esos vehículos al gobierno de la ciudad durante 20 años. En 20 años ya no van a servir de nada estos trenes, obviamente. Y el servicio sigue siendo a cargo de la empresa estatal. ¿Cómo el cambio de modelo, del arreglo, cómo cambia la forma de las cosas que se hacen? Entonces voy a comparar un poco, esa es la época clásica y la época postclásica de metro. La época clásica es un metro
compacto, que monopoliza, que es monopólico no solo en el sentido de la producción, sino también de que monopoliza el transporte público en una zona de la ciudad. Modelo París, por decirle en breve. Entonces eso no es el metro que se construyó, es el plan del metro que se pensaba construir en algún momento dado por ICA y los franceses, que iba a dar servicio a toda la parte central de la ciudad. En cambio, en la época post-clásico se busca un metro más barato, superficial, no subterráneo, que es tipo metro araña, que da servicio a los suburbios, que por cierto, ese modelo técnico de metro francés no está diseñado para ir largas distancias, es un metro que debe ser cortas distancias. En cuanto a la obra hay licitaciones, se hace por concesión, sobre todo lo que se concesiona, además de los vehículos, son los espacios de intercambio para que los concesionarios puedan aprovechar la renta de suelo, que por la concurrencia se puede vender cosas y por lo tanto hay renta de suelo. Pero lo interesante es que hay poco control técnico del Estado. En la etapa clásica, que yo observé, había 3 pisos o 4 pisos de técnicos incrustados en el edificio de la Ciudad de México, una mezcla de ingenieros franceses, por cierto, del gobierno de Mitterrand, socialistas, creyentes en sistemas de transporte público, que estaban en México diseñando la obra, coordinándose con ICA, que también tenía sus ingenieros ahí, todo bajo la égida del gobierno. Y la verdad que esta parte del metro de la Ciudad de México es bonito, funciona. Yo me acuerdo de una entrevista con alguien de una instancia bancaria por donde pasaba el dinero. Él dice que, bueno, ese sistema monopólico probablemente implicó un aumento de precio de 20%. Eso es lo que costó el monopolio. Pero desde luego, los costos de licitación y los fracasos y las impugnaciones y todo eso, cuesta mucho más hoy en día que este 20%. Entonces, capaz que el monopolio del consorcio está un poco más eficaz. Bueno, ese es un poco el impacto para el usuario de la concesión de los espacios de intercambio entre el metro y otras formas de transporte. Mientras antes es un diseño funcionalista para minimizar distancias y facilitar el acceso, ese tipo de cosas, hoy en día hacen unas cosas complicadísimas, o sea, uno tiene que subir y bajar escaleras y dar vuelta por centros comerciales y un tango así impresionante, debido a que ya todo ese espacio está concesionado y lo que quieren es aprovechar la concurrencia para que pasen por las tiendas de venta de celulares y de comida y de Burger King y todo ese tipo de cosas. Rápido, el otro extremo, los transportes concesionados, que desde luego corren sobre una infraestructura producida públicamente, ¿no? Por el Estado, bueno, directamente. Entonces, eso ha sido objeto de crítica de todos los expertos de transporte, porque es de baja capacidad y muy contaminante, muy inseguro, por la forma como se produce el servicio. Entonces aquí estaría la matriz de la infraestructura, pues es el sector público. Los vehículos empieza a ser interesante porque los vehículos son de propiedad de los concesionarios. Pero en diferentes momentos el gobierno les ha ayudado a los concesionarios a comprar nuevos vehículos y renovar su flota. Y el servicio es por concesionarios que renta su vehículo a operarios que tienen que pagar una cuota diaria y tienen que competir entre sí por agarrar el pasaje. Es un proceso que ha sido muy ampliamente documentado. Pero si uno ve la historia de esto, el sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México empieza con el modelo de taxi, empieza en 1952 cuando los taxis
se dieron cuenta que era más, sacaban más dinero llevando varias gentes que una sola persona. Entonces, por ahí en México se llaman peceros porque cobraban un peso en comparación con los 20 centavos que cobraba el autobús. Luego hay un jefe de gobierno de la ciudad de esas fechas, Carlos Jan González, que por cierto tenía intereses en la Volkswagen de México, casualidad, consiguió dinero del Banco Mundial para darles préstamos a los concesionarios para que cambiaron este tipo de cosas por esto, aumentó la capacidad de cada vehículo y aumentó la cantidad de vehículos, empezaban a tener mayor participación en la distribución modal. Luego lo mismo sucede una década y tantito después con otro jefe de gobierno que con otro préstamo del Banco Mundial logra estabilizar un poco la cantidad de vehículos, pero sustituye estas cosas por estas cosas que siguen circulando hoy en día, que se fabricaban por todos lados y se sigue con la misma política. Ese es del gobierno actual, que sigue subsidiando la adquisición de vehículos a estos concesionarios, entonces aumenta la capacidad, pero es el mismo sistema de explotación del servicio que los taxis. Eso también los taxis particulares, pero lo mismo, hay diferentes rutas y en una determinada ruta hay diferentes concesionarios. Los que negocian con el gobierno la concesión de la ruta, las limitaciones de tarifas y los permisos y demás, son los líderes, que son 11 líderes. No me acuerdo, no sé, hay un máximo de 5 vehículos que puede tener un solo concesionario, pero algunos ponen a sus hijos, a su mujer, a todo el mundo tener vehículos. Ellos a su vez alquilan su vehículo normalmente a un chofer que le pagan una cuota diaria. Luego hay otras personas ahí que participan en checar y no sé qué. Hay algunos concesionarios que también son choferes, en fin. Todo esto se acomoda muy bien en el sistema piramidal, del sistema político corporativista mexicano, en que la lealtad política de todos estos está garantizado porque tiene que apoyar al líder, que a su vez tiene que apoyar a la autoridad. Y ese es un intercambio entre el permiso y el apoyo político y a veces algunos apoyos económicos. Bueno, eso es más o menos lo mismo. Lo interesante es que los líderes negocian aquí con las autoridades de transporte, pero son los choferes que tienen que negociar con la policía y a veces no coincide lo que se negoció en un nivel y lo que se consiguió, lo que se negoció en otro nivel. Entonces aquí estos tienen que pagar mordidas, tienen que sobornar pues a los policías. Más bien es un peligro para ellos eso de las policías y también los burócratas en los centros de verificación vehicular y todo ese tipo de cosas. Brinco estoy hablando de Ciudad de México, hay otros lados peor tantito. También habrá que ver un poco quién está pagando qué, quién está subsidiando a quién. Entonces voy a nada más tomar el caso del metro. El metro absorbe la mayor parte de los subsidios que el gobierno destina al transporte, pero el subsidio por pasajero no es muy alto. Es alto, pero los otros transportes son más altos. Entonces, si uno paga ahora 5 pesos el metro, el costo real anda en 9, 10 pesos en México. Es barato, pero tiene un subsidio de la mitad, más o menos. Pero los otros transportes públicos reciben muchísimo más subsidio, aunque menos en total. O sea, el subsidio es como 5 pesos por pasajero en el caso del metro y llega hasta más de 9 pesos en el caso de los autobuses. Todo eso se puede documentar en la cuenta pública. Pero también hay un subsidio a los… no, aquí no aparece. Hay subsidio, aquí está, de cierta cantidad de dinero que le dan al sector del transporte concesionado. No hablan mucho de esto, pero sí existe para sustitución de vehículos. También uno podía hablar de
de la productividad de trabajo, pero lo voy a brincar. Bueno, yo he tratado de hacer análisis similares de eso a diferentes formas de transporte, no lo voy a explicar ahora, o sea, los BRT, los taxis, los autobuses, los trenes suburbanos, en fin, el sistema concesionado, etcétera. Entonces llego, bueno, brevemente a lo último, que quizá lo más importante, quizá lo hubiera puesto al principio. Bueno, ya que describimos todo esto, entendimos cómo funciona, entendemos quiénes ganan, quiénes pierden, y cómo se acumula el capital, etcétera. ¿Qué vamos a decir al respecto? ¿Eso es bueno o malo? ¿O desde el punto de vista de quién? Entonces, ahí es donde quisiera proponer que sustituyamos la idea de desigualdades, porque desigualdades siempre los va a haber, y si hablamos de desigualdades, para definirla hay que ver, bueno, ¿qué es la igualdad? ¿No? ¿Quién sabe? Y quizá el más útil es la idea de las injusticias, que es un concepto más filosófico, más como humanista, que podemos debatir. También habrá que ver las injusticias actuales de la población, de la sociedad actual, pero también que las injusticias verticales a futuro, ¿qué estamos dejando a las generaciones futuras? Es decir, las injusticias ambientales. Hay injusticias en procesos de producción, pero también hay injusticias en los impactos. Nos interesa más las justicias para los que participan en la producción del servicio o las injusticias para los usuarios que no tienen acceso a transporte, por ejemplo. Necesitamos ver las injusticias distributivas en cuanto a costos y beneficios y por dónde corren los subsidios. Y también, por último, como cuestión de evaluación, ¿qué futuro tiene? ¿Cuáles son las implicaciones futuro de cada arreglo, cada forma de producción del servicio? Ahí, bueno, últimamente me he apoyado mucho en ese libro de Amartya Sen que se llama La idea de la justicia, que lo que está haciendo Sen ahí es una crítica a su maestro John Rawls, y él dice que esa idea de buscar la justicia tratando de ponernos de acuerdo de una sociedad ideal justa y luego usando esto como criterio para medir las injusticias, él dice que eso no funciona muy bien, que es más fácil ponernos de acuerdo, de crear consensos en cuanto a la existencia de injusticias observables, remediables, porque hay injusticias que no podemos remediar en ese momento, pero hay injusticias que podemos remediar y es más fácil ponernos de acuerdo en eso. Bueno, hay un libro filosófico ahí. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿cuáles son las injusticias en los sistemas de producción del transporte que podemos remediar? Apoyándome no solo en Sen, pero ya más concretamente el punteo de injusticias que nos da Susan Feinstein o Bent Freiberg y estos. Hay 4, quizá 5 criterios. La justicia ambiental horizontal y vertical, como dije. Susan Feinstein habla mucho de la justicia en cuanto a la democracia, en torno a la toma de decisiones de realizar una obra o un servicio, que eso implica qué tanta información tenemos antes, durante y después del proceso y qué tanto la población puede entender lo que está pasando. Luego, al analizar el impacto, quién gana, dónde va el dinero, quién paga, quién pierde, los costos y beneficios, los flujos de los subsidios. Y ahí, bueno, por ejemplo, encontramos cosas raras. En el caso del metro de la Ciudad de México, por ejemplo, pensamos que ese subsidio al metro está bien gastado porque ayuda a la gente a moverse en la ciudad. Sin embargo, la gente más vulnerable, más pobre, no es la gente que usa el metro. ¿Por qué? Porque vive más lejos, ¿no? Entonces, es un subsidio que no va totalmente a la población
más necesitada, sino va, digamos, a la población media. Entonces, hay que pensar realmente a quién están beneficiando esos subsidios. Hay que ver las implicaciones espaciales en cuanto a pues, ¿no? Cómo cambia el acceso a la movilidad de la población en distintos lugares y quiénes son. Y sobre todo, la pregunta de Bent Freiberg, bueno, ¿y qué va a ser el futuro de esto? Regresamos a la idea de las dependencias de trayecto, el path dependency. O sea, si se hace el metro va a estar durante siglos, ¿no? ¿Qué significa esto? Mientras que, por ejemplo, el transporte concesionado puede ser muy flexible. Y por cierto, el transporte concesionado tiene la ventaja que lleva a la gente donde vive, el metro no, el metro nada más, ¿no? O sea, el metro no funciona sin otros tipos de transporte que lo complementan. Entonces, quizá ese es uno, entre otros criterios que podemos traer a colación a la hora de evaluar lo que estamos haciendo. Y bueno, yo quiero terminar con algo que quiero discutir con ustedes. En México, por ejemplo, el Uber, en México, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, el Uber está teniendo un pegue impresionante. Todos mis colegas de la universidad piensan que es una maravilla y lo están usando para cuando puedan y sienten que es seguro, que les tratan bien, que les da su botellita de agua, etcétera, ¿no? Son vehículos más o menos nuevos, no son los destartalados de los taxis de la calle, etcétera. Pero me parece que es el ejemplo de la expoliación tipo Cobarique, así de lo más rampante que hay en el mundo. O sea, del dólar que uno paga al Uber, entre el 25 y 30% va a la empresa Uber. Menos del 20% va al chofer. Menos 25 más o menos va al propietario del vehículo, que a veces es el mismo chofer, pero generalmente no. El chofer es una cosa, como en los taxis, ¿no? El chofer es una cosa, el propietario es otro. Y el otro 25% va a la gasolina, refacciones, etcétera, o sea, el costo de mantenimiento del vehículo. Pero me preocupa ese 25 a 30% que esta empresa en San Francisco está pues, sacando casi gratuitamente, sin invertir nada, violando todas las regulaciones, bueno, 2 siglos de lucha obrera para mejorar condiciones laborales, esos ¿no? Pues, se desbaratan, ¿no? Con esto. Pero también hay esperanzas porque en diferentes situaciones sabemos que en algunas ciudades han logrado poner orden a los Uber y les cobran impuestos y exigen ciertos reglamentos, o sea, se puede. Y lo otro es que la tecnología Uber no está mal en sí, es el problema del propietario de la tecnología Uber y esto se podría socializar de una manera mucho más racional. Bueno, con eso termino, perdón que tardé tanto y agradezco su atención.